Muchas gracias, señor presidente, por la autoridad que me da la responsabilidad de ser uno de los firmantes de la moción de vacancia. Me presento a la representación nacional y me dirijo al Perú entero para puntualizar algunos conceptos sobre la renuncia del aún presidente de la República y rechazarla e insistir por la moción de vacancia por incapacidad moral. Si bien es cierto, los argumentos esgrimidos por Pedro Pablo Kuczynski en su carta de renuncia están lejos del escenario de la crisis que él mismo ha provocado, como podemos señalar con lo siguiente. Su gobierno ha sido una continua sucesión de actos de corrupción, socavando la credibilidad y por ende la gobernabilidad del país. Los casos de corrupción parten desde su ex asesor Carlos Moreno, tras los audios difundidos donde negociaba con pacientes del CIS para derivarlos a ser atendidos por las clínicas particulares. Su exministro de Educación, Jaime Saavedra, claro ejemplo del continuismo del gobierno de Ollanta, fue destituido por actos de corrupción en la compra de computadoras, demoras en la ejecución de las obras para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y más aún, presupuestos que ha despilfarrado, como por ejemplo 700 millones en consultoría, 800 millones en publicidad estatal. Ya muchos gobiernos locales, olvidados por este gobierno, hubiesen querido por lo menos tener 10 o 15 millones de presupuesto para que puedan salir de la extrema pobreza. La inercia y ineptitud en el manejo del fenómeno del niño costero en el norte del país, el cual nos dejó 143 fallecidos, alrededor de 1 millón de damnificados, más de 3.000 millones de dólares en pérdidas, que hasta ahora hay carreteras y damnificados que no han sido atendidos, colegios sin techos ni carpetas. Sin ir muy lejos, aquí muy cerca, Campoy, San Juan del Lurigancho, las pistas destrozadas por el río Huaycoloro, ni siquiera un hueco han tapado. Lo más patético es la ceguera política que ha acompañado al señor Kuczynski durante los 601 días de gobierno, que tildó de cuentazo, por ejemplo, cuando le insinuaron que estaban comprando algunos congresistas. Ya vemos que el cuentazo nos lo hizo él. El pueblo lo satiriza, señor presidente, y se burla del presidente. PPK ya no... Para que culmine, por favor, congresista. Ya no tenemos líder, mucho menos no se tiene liderazgo por el aún presidente de la República. Ayer, después de presentar su carta de renuncia, sale por la noche a alardear que seguirá trabajando por el país y no se dejará pisotear por los delincuentes. Hoy le digo al aún presidente de la República que siga trabajando desde el Club Lima Golf de San Isidro, donde el mayor tiempo ha pasado desde que asumió la presidencia. Por eso y por muchas razones, pensando en los niños contaminados con plomo en sangre en mi ciudad de Cerro de Pasco, pensando en los agricultores maltratados, pensando en Celestino Flores Venturo, asesinado en el paro agrario, pensando en la provincia de Oxapampa, olvidado y con el sueño de tener un aeropuerto, es que hay muchas razones para que el señor presidente pueda ser destituido por la vacancia. Muchísimas gracias, presidente.